decir que estos hechos son punibles y no pueden pasarse por alto. Este es parte del problema que vive el Ecuador, la impunidad, la investigación penal y luego en el debido proceso con derecho a la defensa, las sanciones a quienes amerite por las pruebas que se presenten. La impunidad tiene que terminar en el Ecuador. ¿Cómo es posible que dirigentes que están procesados por lo de octubre 2019 sigan tranquilamente liderando, incitando a la violencia y no les haya pasado nada? Cuando les convocan a declarar dicen, no, que nos llamen en nuestro idioma, pero para escribir un libro, para hacer declaraciones públicas, hablan en castellano. ¿Cómo entender eso? Eso se llama engaño, engaño a la justicia, y la justicia, bien, gracias. Hay autoridades que caminan con grillete y aquí no pasa nada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ese grillete? Un proceso tiene que terminar en algún momento, dentro de las debidas fases, dentro del debido proceso y el derecho a la defensa. Pero esto no puede continuar. La impunidad es el problema mayor que tiene el Ecuador y que con ello se habilita para que sigan haciendo estas incitaciones y acciones de violencia que el Ecuador tiene que seguir condenando y reclamando paz, seguridad y justicia en nuestro país. Bien, queremos saludar al señor rector de la Universidad Internacional del Ecuador, la UIDE, el doctor Gustavo Vega. Lo hemos invitado a un diálogo a propósito de la presentación de otra de su proficua producción literaria, profesional en medicina, el doctor Gustavo Vega. Hoy se presenta este libro que lo estamos disfrutando, se lo digo al doctor Gustavo Vega, lo estamos disfrutando con su lectura en torno a la universidad, porque uno tiene que volver los ojos a lo que ha ocurrido con la Universidad Ecuatoriana. Y con una investigación muy sugestiva, los capítulos que se le olvidaron a ese reconocido, auténtico socialista ecuatoriano, cuencano, Carlos Cueva Tamariz. Y quisiera mencionar lo que en el prólogo dice un reconocido hombre de la cultura también, Marco Antonio Rodríguez, narrador y ensayista, miembro del número de Academia Ecuatoriana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Dice, en torno a la universidad, este libro del doctor Gustavo Vega sirve para reflexionar y meditar, más aún en estos tiempos cuando un desconcierto ha caído como mortaja en el mundo. Gustavo Vega Delgado nos insta a recordar la capacidad de reinventarnos. Qué importante esto. Crisis significa caos, pero a su vez significa oportunidad de cambio, y a la luz del Tao, a veces lo bueno emerge solamente a partir de lo negativo, dualismo que tiene que dar paso a una línea de reivindicación. Doctor Gustavo Vega, un gusto escucharlo y verlo. ¿Qué significa este nuevo aporte que usted da con el libro En torno a la universidad? Buen día. Gracias, Miguel. Honrado de estar en tu programa y particularmente en Radio Democracia. En efecto, ¿por qué el nombre? Tú lo has dicho, en efecto, Carlos Cueva Tamariz fue un ícono de la educación general en el país. Muy pocas personas puede decirse en la historia que haya sido primeramente profesor de escuela elemental. Él fue profesor de la escuela Luis Cordero, fue su director. Luego fue profesor de colegio y rector. Y finalmente fue profesor universitario y a la vez rector de la Universidad de Cuenca, la segunda más antigua del Ecuador, histórica además porque gracias en parte a la Universidad de Cuenca, esa ciudad logró el membrete importante a nivel mundial de la UNESCO por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Él escribió un libro con el mismísimo título que hoy me permito tomar prestado. Yo diría que es un plagio de buena fe. Hace 57, 58 años, Carlos Cueva Tamariz publicó un libro con el mismísimo nombre que ahora yo me animo a tomarle prestado, En torno a la universidad. Y jugando con las metáforas, Miguel, pues traigo a colación
la obra clásica de Juan Montalvo, Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Es un juego de palabras para mencionar que después de 57, 58 años en donde se publicara, yo diría, a manera de metáfora, el primer tomo de este libro que ahora presento, pues mucha agua ha pasado bajo el puente. En ese tiempo había un contado número de universidades, las más eran públicas, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja. Había solamente una universidad cofinanciada, la Pontificia del Ecuador. Estaban gestándose las universidades llamadas técnicas, que en su momento se explicaban por volver los ojos al agro, técnicas agropecuarias. No habían universidades privadas. Un mundo parvo, pequeño, doméstico, sin embargo, siempre fue el germen, la semilla de las transformaciones importantes que tiene un país. A donde va la universidad, va el país. Una frase que invoco y que le pertenece a Osvaldo Hurtado. Cuando leemos a Ortega y Gasset, él dice con verdad, la universidad es la conciencia crítica de la sociedad. Hernán Malo decía, es la sede de la razón, y por supuesto que también Pérez Guerrero, ese ibarreño de categoría, el rector de la Central, hablaba frente a las intromisiones de los gobiernos de universidad ultrajada. Por tanto, estoy ofreciendo a la Universidad Ecuatoriana, por supuesto a la ciudadanía, no se puede explicar una sociedad sin una universidad, es el acompañante oficial de los procesos que tiene la vida diaria, el pálpito, el pulso, la tensión diaria que tiene un país, en buena parte está dado por lo que ha dado o ha dejado de dar la universidad. Estoy muy grato de que en efecto hoy día en el campus principal central de Quito de la UID se presente este libro con la compañía del prologuista, el escritor, poeta, académico, tú lo has dicho, además sonado narrador de tanta trayectoria, Marco Antonio Rodríguez. Moderará la sesión una colega tuya, periodista de fuste, ética y trabajadora en los mundos diversos que tiene el periodismo y la comunicación, Talía Flores. Efectivamente. Doctor, así lo es, Talía, nuestra querida colega. Doctor Gustavo Vega, en este libro de 423 páginas hay testimonios, conversatorios, conferencias, artículos, discursos, entrevistas, textos de ocasión sobre también reflexiones, los 100 años de la Reforma de Córdoba. Recuérdenos ese hecho histórico. Con gusto, Miguel. En efecto, para América Latina y el Caribe, esta parte tan importante y cálida para nuestra propia biografía, para nuestro cordón umbilical, la Reforma de Córdoba fue un hito, pues ha pasado de 100 años aquello cuando en la universidad más antigua de Argentina, no olvidemos que Buenos Aires fue un asiento posterior de migrantes de todo lado, el centro político y cultural de la Argentina estuvo río adentro, Mar del Plata adentro. Por cierto, en la primera misión jesuítica que en la colonia argentina tuvo, Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene, por tanto, la ciudad más añeja universitaria de Argentina, fundada inicialmente por los jesuitas y luego en la República vuelta laica. La Reforma de Córdoba tiene varios hitos y varios conceptos tradicionalmente nuevos. La autonomía universitaria tan amenazada en varios países y que sigue siendo un motor principal para la libertad de cátedra, que son dos cosas concomitantes, aunque no idénticas. El cogobierno universitario, en donde los estudiantes sean parte de la visión futuro que tiene una universidad, y también la extensión universitaria, así llamada en ese tiempo. Miguel, en el caso del Ecuador,
el primer rector que imprimió un sello por la vinculación con la comunidad, como ahora se llama, a una de las 3 misiones sustantivas de la universidad, ese codo a codo, ese pálpito permanente con la comunidad, que tradicionalmente se llamó extensión universitaria. Se lo hizo cuando fue rector universitario José Peralta, ese diplomático, escritor, el filósofo del liberalismo del siglo XIX y comienzos del XX, libre pensador, crítico acerbo de lo que él llamó el monaquismo, el control político por parte del clero. Pues con José Peralta, esa reforma de Córdoba en varios sentidos tuvo su expresión país adentro. Yo diría que, sin embargo, hay que releer la reforma de Córdoba con una actualidad crítica. Quien disfruta del pasado, pues puede encandilarse y anula la capacidad de innovación frente al futuro. Córdoba tiene que reinventarse también. No es suficiente lo que se aportó en ese tiempo. Por cierto, un hito histórico absolutamente rescatable, y hemos contribuido en el libro haciendo un análisis sobre el tema. Sin embargo, necesitamos varias nuevas reformas universitarias que no pase solamente con un cambio de la ley. Esa es una visión absolutamente miope. Tiene que haber un cambio de mentalidad para que tengamos frente a nosotros la internacionalización, la calidad, la acreditación, la investigación científica y los posgrados, por citar algunos temas claves que hacen a la universidad moderna. Si no tenemos eso, no pasaríamos de ser una suerte de liceo incompleto, mutilado. Es necesario, por tanto, asomarse a una dimensión distinta en donde el marcapaso de la innovación hace que tengamos que pensar diferente. Por eso en la UID se ha firmado un convenio a 20 años plazo con la universidad más innovadora de Estados Unidos, la Universidad Estatal de Arizona. 6 años consecutivos tiene el membrete de ser la primera universidad en innovación. Tiene 17 premios Pulitzer y 5 premios Nobel enseñando en su claustro. Tenemos que buscar una alianza estratégica con varias universidades del planeta. Nosotros estamos imprimiendo, por ejemplo, Miguel, un marcapaso en donde seamos anchos y ajenos. Hemos creado espacios de investigación en torno a Arizona y al grupo internacional Sintana para tener membresías con universidades de Vietnam, de Tailandia, de la India, de Costa Rica, de México, para buscar precisamente un mundo global, sin perder jamás la personalidad nacional y local. En el libro En torno a la universidad, el doctor Gustavo Vega, también encontramos testimonios de lo que fuera su gestión en otra época, porque después vino el cambio de época que hizo lo que hizo durante 10 años el correísmo, pero hay el testimonio de lo que hiciera como presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONESUB, y otros temas muy sugestivos, por ejemplo, las consultas populares y la calidad de la democracia en el Ecuador, que es una realidad en ciernes, doctor Gustavo Vega. En efecto, Miguel, sí es importante el hecho de que tengamos una línea matriz en el trabajo universitario. Nos tocó en privilegio y en servicio presidir el Consejo Nacional de Educación Superior. Pusimos 80,000 personas en las calles una vez que logramos acuerdos con el Poder Legislativo y la academia para crear una nueva estructura de mentalidad para asomarnos al siglo XXI con dignidad, con responsabilidad y, sin embargo, con la capacidad de mirar más allá de los túneles que tiene la historia. Hemos vivido más de 10 años en conflicto porque
el presidente de aquella época se convirtió en legislador, violentando la Constitución. La Constitución le da al presidente la misión de ser colegislador, jamás legislador. Consensuamos una ley, pero penosamente se pateó el tablero y se impuso una ley, una verdadera carta de la esclavitud, que ha dado sin duda un retroceso en calidad al acompañamiento que debe hacer el gobierno, jamás intromisión, el acompañamiento a procesos radicales de innovación. Por tanto, yo sí creo que en el libro tenemos que ser muy críticos de esa época pasada y asomarnos a manera de una visión proyectiva en donde prendamos la linterna de minero para ver en el túnel más allá. Es posible que sin duda se viven otras épocas en donde necesitamos una alianza estratégica entre la universidad pública y la privada. A mí me tocó ser rector de una universidad pública. También presidí un organismo público, la Universidad de Cuenca y el CONESUB, en forma ejemplarizadora para una visión en favor de la visión pública. Pero sin la universidad privada, el país está incompleto. Tenemos que buscar una alianza estratégica sin celos, sin territorialidad, para que unos y otros en la diversidad del mundo universitario tengamos apuntalado un andamio que permita la construcción de nuevos pisos que debe tener en el futuro la educación superior del país. ¿Y la calidad de la democracia en el Ecuador y las consultas populares? En efecto, yo diría que este país, que todavía no llega a ser país de veras, es un país que tiene que apuntalar la democracia como parte fundamental de su vida. Tenemos una democracia inmadura, tanto es así que no podemos todavía respetar las distintas funciones del Estado. Creemos que el Ejecutivo puede manejar influencias sobre los otros campos de la vida ciudadana. Es necesario que la universidad contribuya a un proceso de elaboración, de construcción de formas nuevas y distintas de democracia, y a la vez que la ética sea parte del común denominador de una democracia auténtica. Vivimos tiempos de corrupción rampante a todo nivel y creemos que la universidad tiene que ser parte del equipo futuro de una sociedad para poder poner la moral pública de nuevo como un eje esencial en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos en un momento en donde las virtudes se han vuelto escasas, pues hay que hacerlas populares a las virtudes y saber que la verdad finalmente se impone sobre la mentira, por más camuflaje, por más maquillaje que hábilmente la mentira tiene. Tenemos que poner de por medio la necesidad de descubrir el mundo con la verdad, porque solo la verdad hace libres. Y como en el decir clásico de Nelson Mandela, la única forma de lograr la libertad es a través de la educación. Siendo importante, doctor Gustavo Vega, con toda su experiencia, la formación de profesionales en la Universidad Ecuatoriana, aquí hay dos temas. Las aptitudes que acumula en su know-how el estudiante, luego el profesional, en muchos casos cuarto nivel, un PhD, pero también las actitudes que demuestran otras cosas. Eso no se enseña en la universidad. Eso es parte de la integridad, la ética, la moral. Lastimosamente uno ve, vimos que denigró al reconocido título de PhD quien gobernara 10 años el Ecuador, estudiando en Estados Unidos, universidades reconocidas, en Lovaina, en Bélgica, pero esos son los resultados que puede ver el Ecuador. Ciertamente, yo creo que hay que
pensar en que debemos distinguir el ser del tener. Se puede tener un PhD y es necesario reconocer el valor de este título universitario, el más alto que puede aspirar un universitario, pero hay que a la vez diferenciar el tener un PhD que ejercer un PhD. Solamente las personas cabales, íntegras, saben relativizar un título de PhD, porque no lo es todo. Conocemos personas que han logrado un PhD sin los valores morales, sin la suficiente carga de voluntad y yo diría de afecto, amor, ternura por la educación. Siempre habrá una maestría, siempre habrá un arte en el hacer educación. Por ese lado, yo pienso que es necesario, en efecto, repotencializar los títulos universitarios con lo que dice, en efecto, esta antesala de la pregunta, Miguel, diferenciar actitud de aptitud. La aptitud, por cierto, recoge niveles cognitivos, cerebrales, niveles de inteligencia y de pensamiento. También es necesario, sin embargo, la actitud, que es parte del mundo de la voluntad y de las emociones, en donde no basta conocer un algo, sino amar ese algo, poner elan, poner ethos, como se llama en la lingüística, poner la pasión necesaria por una investigación científica, por llegar a ser parte del mundo de los estudiantes. Quien está dentro de un pedestal y enseña mal, pues el profesor también aprende en el proceso de enseñanza. Alumni textualmente quiere decir sin luz. Los alumnos no tienen luz y precisamente el aprendizaje logra que la luz se prenda dentro de su alma. Pero también un profesor es un alumno, porque puede tener una luz prendida en un campo del conocimiento y tener oscuridad completa en otro campo. Todos somos alumnos, todos no tenemos luz suficiente y cada aprendizaje nuevo significa transitar de una misión de ser alumno a ser profesor. Sin embargo, es verdad, yo diría que este proceso autocrítico de ser mejores pasa por la modestia, por la humildad, porque el enfatuamiento, la soberbia es muy peligroso. El Magister Dixit, venido a menos, ya no está dentro de los cánones de una moral pública nueva y distinta. La innovación es clave. Quien no innova está condenado a perecer. Pongo como ejemplo las aportaciones tan singulares que en el campo de la fotografía tuvo la compañía Eastman Kodak, con asiento en la ciudad de Rochester, Nueva York. Pues se produjo un momento dado en los hitos de la historia en donde la fotografía digital venía por imponerse. Kodak lideraba a nivel mundial la fotografía científica y artística. Por oponerse a aceptar la fotografía digital, Kodak dio en quiebra, tuvo que cerrar las puertas. La innovación es parte de la visión de cambio y quizás haciendo, Miguel, un traslape de ciencias a manera de ciencia comparada, el propio Charles Darwin, referente universal de la biología y de la evolución, demostró en El origen de las especies, un libro que publicó en 1859, que las especies más exitosas en la supervivencia de los tiempos son aquellas que se animan, que se avienen, que se enfrentan el cambio. Quienes cambian, quienes tienen la posibilidad de cambiar, superviven. Los demás necesariamente agonizan y mueren. Como bien dice el doctor Gustavo Vega, un reconocido académico, rector de la UIDE, una persona en la vida jamás dejará de aprender. Aprendemos todos los días y eso se va acumulando. Usted en su obra, doctor Gustavo Vega, también habla
de esto que estamos viviendo ahora, la educación virtual y este nuevo viaje de circunnavegación. ¿Qué significado tiene en la actualidad? En efecto, se pueden hacer comparaciones de la historia. Recordemos, Miguel, en el tiempo de los grandes descubrimientos, así como en su momento fueron los fenicios, los maestros de la navegación, y en otro tiempo los vikingos, que llegaron inclusive 500 años antes que Colón a tierras americanas. Por un lado, los fenicios, por otro lado, los vikingos. Hace 500 años y más, los maestros de la navegación fueron los portugueses. Y mediante un empréstito que podría ser parecido a lo que significó el llegar a la Luna, se animaron a realizar un viaje de circunnavegación, dar la vuelta al mundo. Empezó Magallanes, el portugués, por cierto, con el proceso de confrontación con los indígenas de Filipinas, resultó muerto, y quien heredó el timonel del barco fue el español Sebastián Elcano. Él completó el viaje de circunnavegación. Por tanto, aquello que es un hito en la historia y que significó un cambio radical en la visión global de las épocas, tenemos también que en el campo moderno pensar que hay nuevos momentos y nuevas decisiones para hacer viajes de circunnavegación. Una de esas formas es pensar en una visión en donde los países se acerquen sin colonialismos, de igual a igual, porque no hay países más, yo diría, no hay países superiores respecto de otros. Pueden ser distintos en cuanto al nivel de desarrollo, pero así como hay países que tienen un altísimo nivel de desarrollo y abismos humanos que son evidentemente demostrables, es necesario que haya una alianza cada vez más global para pensar que de alguna manera, si es que una universidad, si es que una empresa, si un país no busca niveles multiculturales, es un país, es una empresa, es una universidad condenada al fracaso. Tenemos que poder tener la capacidad de llegar cada vez más a espacios en donde este mundo planetario ofrezca alianzas estratégicas, un mundo global. Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO, solía ser muy crítico del concepto de globalización, pero jamás del concepto de globalidad. Esa es una realidad que se impone. Debemos ser obligatoriamente globales, porque de lo contrario seremos los últimos mohicanos dispuestos y condenados a desaparecer, pero sin colonialismos. Hay estudios muy interesantes postcoloniales en Tanzania, por ejemplo. Por eso al escritor de Tanzania, con ancestro en su educación británica, le dieron un premio Nobel de Literatura. Hay estudios politológicos y sociológicos de postcoloniaje en la India, que después de tanto tiempo, ese país milenario de estar sujeto a Gran Bretaña, dio un grito de la independencia con Gandhi a la cabeza y creó espacios para producir ciencia y conocimiento de postcolonialidad. En ese caso, precisamente, pienso yo que una visión de circunnavegación moderna, una aplicación de lo que hicieron Magallanes y Elcano en su momento, tenemos que hacer ahora, unir los distintos ejes y latitudes del mundo en base de una visión cada vez más ecuménica, global, integral. Bien, esta mañana, 11:30 en el campus de la Universidad Internacional del Ecuador, se presenta esta nueva obra en su larga producción en los diferentes campos, la medicina, la historia, el doctor Gustavo Vega, en torno a la universidad, capítulos que se le olvidaron a Carlos Cueva Tamariz con la presentación de un reconocido escritor y poeta, Marco Antonio Rodríguez. Solo una pregunta final rápida, doctor Vega. ¿A qué hora se inspira usted para escribir en medio de tantas actividades que tiene como
ser rector de la Universidad Internacional. Como decía ese gran pintor Pablo Picasso, ojalá la inspiración me coja pintando. ¿A usted en qué momento le coge la inspiración? Sí, hay que matizar la conversación y no volvernos muy graves, porque la gravedad lleva al ridículo. Gracias por esa pregunta lúdica, Miguel. Bueno, en efecto, padecemos de insomnio y mi productividad en cuanto a investigación y el vicio, porque no es una virtud, el vicio de escribir, está más o menos localizado entre las 3:30 de la mañana y las 7:30. Y luego de un café bien cargado, pues se va a la rutina del trabajo agobiante, porque ser rector universitario implica un karma de servicio y no hay cómo descuidar el día al día. Por tanto, estas son producciones de medianoche y de madrugada, sabiendo que textualmente locubración quiere decir reflexionar a la luz de la vela. El locubrar quiere decir pensar, reflexionar a la luz de la vela, en el sentido antiguo, en la mitad de la oscuridad. Muchas gracias al doctor Gustavo Vega. Felicitaciones por este nuevo aporte con el libro En torno a la universidad, capítulos que se le olvidaron al doctor Carlos Cueva Tamariz. 11:30 esta mañana en el campus de la UIDE, su presentación. Un abrazo y felicitaciones, doctor Gustavo Vega. Muchas gracias, Miguel. Honrado. Muy amable. 7:07 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y ya volvemos con un tema importante en la coyuntura en el país: la evaluación de las marchas, las manifestaciones, la lucha contra el narcotráfico, qué complejo se vuelve en nuestro país, y el rumbo del gobierno frente a la inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al Microinformativo.